La fe viene por el oír, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Un alma vale más que 1.000.000 de estrellas. La Biblia, la voz de Dios, escrita con la sangre de Cristo. Aquí me encuentro en la iglesia en Trujillo Alto con el pastor Ferdinand Medina. Saludos, pastor. Amén, sí, soy pastor de la Iglesia Cristiana de Avivamiento Cristo Sana y Salvo Incorporado, que radica en el sector La Pra, en la comunidad La Cueva del hermoso pueblo de Trujillo Alto, aquí en la isla de Puerto Rico, y estamos a la disposición. Con ese nombre nos busca por Facebook también y puede accesar nuestros cultos dominicales que los transmitimos desde las 10 de la mañana. Amén, gloria a Dios. Estaba de visita junto a mi esposa en la iglesia, ya que estoy pasando por unos entrenamientos de trabajo, y tuve el privilegio, porque las casualidades no existen, ¿verdad?, de recibir una palabra de abundancia manifestada por el Espíritu Santo realmente, algo que en estos tiempos es tan necesario, ya que son los últimos días. El pastor tiene testimonio del cual quisiera transmitir para aquel que el Señor mueva y escuche. Y mientras traía la Biblia, leí el título que decía Acción de Gracias por haber sido librado de la muerte. Pastor, ¿puede contarnos cómo usted llegó a los caminos del Señor o cómo Dios lo llamó? Bueno, si entramos ahí, nos coge todo el programa, pero porque quiero testificarle la sanidad. Amén. Pero, como predicaba en el mensaje de este domingo, Dios me llamó, Dios Amén. me visitó. Yo residía en los apartamentos de Liceda, en Cupey, y una noche, por eso te digo que pasaron muchas cosas esa noche, pero una noche mientras estaba dormido, me despertaron las fuerzas de las tinieblas, me poseyeron y querían que yo hiciera barbaridades. Esa misma noche, estoy cortando lo que pasó, después en otra, Amén, sí. en otra intervención lo decimos en detalle. Esa misma noche, Dios se metió allí. Y mientras mi esposa clamaba porque tenía un hijo de 2 años y medio y aquel maligno que me poseyó quería que yo le hiciera daño a mi hijo y a mi esposa, que son cosas que están pasando. Y son reales. Sí, que las fuerzas satánicas son reales y la gente se cree que eso es un mito. No, los espíritus de las tinieblas están poseyendo gente y por eso es que están matando a veces mujeres y cuántas cosas. El maligno está metido en eso. Y lo digo yo porque lo viví en carne propia, sentí, y yo en mi mente no quería hacerlo. Pero en mi cuerpo había una fuerza que me dominaba. Pero esa fuerza dominó hasta que llegó el grande, el fuerte, aleluya, el poderoso. Amén. Y quiero aprovechar lo que el pastor le está indicando sobre, ¿verdad?, una posesión. Es bien importante entender que cuando se toma una decisión que es seguir a Cristo, hay múltiples eventualidades, pero dentro del cuerpo de Cristo hay quienes tienen doble vida, hay quienes fuera siguen viviendo como el mundo y dentro de la iglesia tienen su apariencia. Y esto es importante entender, los demonios saben quién es cristiano y quién no. Y con esto no se puede jugar, porque una cosa es que nosotros estamos en un proceso, pero otra cosa es engañarse a sí mismo. Y es importante entender que puertas se abren y solamente la sangre de Cristo las cierra. Pastor, si puede continuar, ¿verdad? Sí, me pediste que también testificara de unas sanidades, porque hace falta inyectarle fe al pueblo. Amén. Estamos viviendo un tiempo de falta de fe, de confianza. Eso se vio en la pandemia. Mucha gente que predicaba a Cristo estaban asustados, estaban temerosos. De hecho, yo reté aquella orden de cerrar los templos. Yo nunca cerré este templo. Amén. Siempre estuve ahí y pues nunca se atrevieron a intervenir conmigo porque pues gloria a Dios. Nosotros también en Puerto Rico tenemos un derecho constitucional a libertad de reunión y de culto. Así que después de esa experiencia donde Dios mismo se metió en aquella habitación del apartamento donde yo residía y la luz de Dios se manifestó allí, yo vi esa luz, la luz que se le manifestó a Saulo de Tarso allá en Damasco. Sí. Esa misma luz entró a mi habitación, mi esposa estaba orando, se reflejó en ella esa luz cuando yo miro
y aquella luz entró por mi pecho y me dio la libertad que hasta el día de hoy, más de 40 años luego, todavía sigo disfrutando. Entonces, en este transcurrir ha habido luchas, ha habido pruebas, ha habido situaciones difíciles, pero quiero tocar 3 sanidades que ha habido en mi cuerpo de enfermedades serias. Amén. En los años 80, luego de un viaje que di, que tuve unas victorias grandes predicando en el estado de Connecticut, cuando regreso empezó mi cuerpo a manifestarse en una condición, llegué a estar en el hospital, me diagnosticaron una cosa que se llama púrpura idiopática trombocitopenia inmune. Wow, nunca lo había escuchado. En inglés se llama ITP. Y esto es una condición de que el vaso del cuerpo se vira contra el cuerpo y empieza a destruir las plaquetas de la sangre. Y entonces el contagio mío de plaquetas, los que saben de esto, el contagio debe estar en 200.000, 300.000 plaquetas. El mío me bajó a 4.000. Y entonces me salieron manchas de sangre por todo el cuerpo. Se me llenaron los tobillos de sangre. Cuando iba al baño, lo que botaba era sangre. Era una cosa tremenda. El hematólogo que me estaba atendiendo me dijo que la solución era operarme para sacarme el vaso, pero él estaba buscando la forma en subir el contagio de plaquetas durante la operación, porque si me abría en esa condición me desangraba, porque no había coagulación de la sangre. Exacto. Y entonces estuve 12 días en el Ashford Presbyterian Community Hospital allá en el condado, y el día 11 me visitó un grupo de hermanas de la iglesia donde yo perseveraba, incluyendo la pastora, o la esposa del pastor, la pastora, y entonces hicieron una rueda alrededor de mi cama, y cuando terminó esa oración, la pastora me dijo: Ferdinand, tú sabes que yo no soy mujer de muchas visiones, pero mientras estábamos orando, se posó sobre tu cabeza una luz, y Gloria esa a luz Dios. corrió todo tu cuerpo hasta tus pies, y volvió hacia tu cabeza, y volvió hacia tus pies. Para ese tiempo, estamos hablando del 1981, por ahí, no, 85, los escáneres todavía no existían, pero el Señor me escaneó el cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. Exacto. Y esa misma noche, orando yo de madrugada, sentí cuando algo entró por aquella ventana de cristal y golpeó mi pecho. Yo sabía que había pasado algo, luego de la experiencia de la oración de las hermanas y de mi propia experiencia. Y cuando el médico llega a mi habitación, se llamaba Dr. Herbert Goldman, era un hematólogo eminente, y yo todos los días le decía algo. Pues yo le decía: si usted ve un cambio en el laboratorio, en los diagnósticos, en los resultados, no es que se equivocó el laboratorio, es que Dios intervino, porque yo estoy Aleluya. esperando la sanidad de Dios. Gloria a Dios. Y él me miraba y Fe. se sonreía. Pues ese día, él se llamaba Herbert, yo le cambié el nombre por Good News. Yo le dije: Mr. Good News Goldman, ¿cómo está usted? Y él se sonrió. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo: tu fe ha dado resultados, te vas para tu casa. Y yo dije: ¿qué pasó? ¿Que diste un contagio normal hoy? Y yo dije: ¿y la operación? Me dijo: se suspende. ¿Y cómo se fue de mi cuerpo? Se encogió de hombros. No sabía explicarme cómo en mi cuerpo había dejado el vaso eliminar las plaquetas de la sangre. Y entonces, por esta palabra bendita, Amén. fui sanado de esa terrible enfermedad. Fíjate algo, el doctor no era conocedor porque se encogió al no entender. Sin embargo, dijo una palabra importante, y es el mensaje que a veces el Señor usa lo que conocemos como aquellos que no entienden el evangelio para traer el mensaje, porque el doctor dijo tu fe, dijo la fe. Así que ese doctor, esa palabra, ese hecho, le tuvo que haber trabajado. Definitivamente. Y eso era lo que decía Cristo a los que querían sanidad: conforme a tu fe te será hecho. Amén. Así que hay que desarrollar la fe. Dice la Biblia que es como un granito de mostaza, pero no se queda pequeña. El grano de mostaza se desarrolla y crece hasta que se hace árbol. Gloria a Dios. Así que la fe tiene que crecer. No se puede quedar el cristiano enano. Tiene que crecer. Fíjate que el concepto del grano de mostaza dice
que es la mayor de las hortalizas en términos de tamaño, porque se siembra, crece, se hace árbol, pero no se quedó ahí. Dice, y vienen aves y anidan en sus ramas. Amén. Esas aves son los que se benefician de tu fe, porque tu fe ha crecido tanto que les da albergue a ellos. Exactamente. Y cuando tú oras por alguna persona, tu fe se une a la fe de ellos y les da resultado. Pues mira, en el año 2016, llegando de una reunión de la iglesia donde yo perseveraba, todavía no estaba aquí pastoreando, tuve una caída, caí inconsciente al piso. Cuando despierto de esa inconsciencia, no podía hablar, o sea, intentaba hablar, pero... Porque se golpeó la cabeza. Y entonces me dio un derrame. Un derrame. Un derrame cerebral. Tuve un derrame cerebral en ese momento. Mi esposa estaba en la casa, pero no se dio cuenta en el momento en que yo caigo, porque no estoy frente a ella. Cuando puedo levantarme, que también quiero obviar un montón de detalles para no coger mucho tiempo, que voy hacia mi habitación, le tiro un grito a ella se da cuenta porque me dice, yo que soy prieto trigueño y estaba hincho, blanco, y entonces me decía, ¿qué te pasa? Y yo, espérate, dame, porque uno lo que espera es a ver si se le pasa, ¿verdad? Sí, sí. Pero mientras estoy en esa espera, empieza mi pierna derecha a moverse involuntariamente, pero fuerte, unos movimientos fuertes. Y ahí fue que yo dije, espérate, aquí hay algo raro, vámonos para el hospital. Cuando estoy preparándome, poniéndome la ropa, la mano derecha entonces empezó a moverse, sola, pero fuerte. Y llegamos a la sala de emergencia del Hospital Pavía en Santurce. De hecho, en ese hospital fue que yo nací, en el 52. Ajá, y entonces tenía movimiento involuntario en el hombro. Todo el tiempo que yo estuve allí en una silla de ruedas, el hombro se estaba moviendo. Y yo le expliqué al emergenciólogo lo que había acontecido. Me hicieron pruebas de CT de cabeza, de sangre, de pecho, de cuantas cosas. Como a las 3 de la mañana, mi cuerpo como que se estabilizó. Y yo le dije a mi esposa, se fue. Y me dijo, ¿quién se fue? Y yo dije, se fue lo que yo tenía. Y entonces, como a las 5 de la mañana, el emergenciólogo viene con todos los resultados que él tiene, de todas las pruebas. Y él me dice, caballero, la descripción que usted me hace de lo que le pasó, lo que me está diciendo es que es un derrame cerebral. Pero aquí no aparece nada. En el CT de cabeza, en todos estos exámenes, que aquí no aparece nada. ¿Tú estás Gloria bien? a Dios. Y yo le dije, pues seguro que estoy bien. Me dijo, yo te voy a dar de alta. Y yo, me voy, santo. De hecho, en la cita de seguimiento con el neurólogo, me dijo, yo no te hubiera dado de alta. Porque ese verso que tú leíste ahí, me libraste de la muerte, el neurólogo me dijo, lo que te dio fue para matarte. Y me enseñó la placa donde había un punto blanco en mi cerebro y me dijo, ¿tú ves ese punto blanco? Ese es el coágulo que subió y te azotó. Y te azotó el hemisferio que afecta tu parte derecha y por eso tú no podías hablar. Se supone que tú estés todo virado, incapacitado de toda tu parte derecha. Entonces, yo siempre estoy pendiente como maestro, ¿verdad?, de la Biblia que soy, de las expresiones de la gente. Y el doctor me dice, pero por razones desconocidas, ese coágulo se disolvió y se desapareció. Gloria a Dios, nosotros sabemos cuáles son esas razones, ¿verdad? Que para el mundo es desconocida, sabemos que se llama el poder de Dios, manifestación del Espíritu Santo. Somos creación. Y para aquel que se le haga difícil o en cierta manera escuchar al pastor, ¿verdad? Porque yo recibo de todo tipo de mensajes. Yo quiero decirles que los milagros existen. Yo tengo una vesícula nueva. Yo creo estas cosas. De aquí surgió este canal porque yo tuve un encuentro en donde yo vi a Jesús en Massachusetts en el 2020, en plena pandemia. Yo soy el único cristiano en mi familia. Cuando yo tuve ese encuentro, no va a dar tiempo a compartirlo todo, en otro momento dará. Yo tenía la vesícula forrada, perforada por todos lados. Mi esposa estaba conmigo en el hospital y se veía cuando te hacen la sonografía en la pantalla, todo atravesado. Me dijeron que me iba a morir.
Si me operaban me iban a morir, si no me operaban me iba a morir, todo estaba comprometido, me enviaron un capellán a orar por mí. Me dieron que en 7 días me moría, tenía a mi esposa, yo tenía los 2 brazos crucificados, yo estaba así de flaco. Y el último día, después de unas oraciones, bajó el doctor y dijo, allá arriba ningún doctor se atreve a bajar a decir esto, no entendemos lo que pasó, pero en los estudios sale que tú tienes una vesícula nueva. Santo. Por eso yo testifico todas estas cosas y de ahí me gusta entrevistar hermanos en la fe, porque el diablo es malo, utiliza también los medios para crear confusión, pero es real y es fe. Hay que creer, pero también hay que tener un compromiso, una relación con Dios. No todo, ¿verdad? El que le pida al Señor, ¿verdad? Y tenía otra parte que también iba a compartir, que era el cáncer. Sí, por eso he sido probado. Amén. Y en mi cuerpo, como decía el apóstol Pablo, yo llevo las marcas del Señor Jesús. Amén. Porque en este camino, pues, vienen luchas, vienen situaciones. Por eso el salmista decía, por poco resbalaron mis pasos viendo la prosperidad de los impíos. Porque a veces vemos gente que no le sirven a Dios, no se enferman sus hijos, tienen buenas casas, tienen buenos carros, Amén. viajan, disfrutan. Y entonces el salmista veía eso y decía, pero ¿qué pasa? El problema es a dónde se dirigen. Porque nosotros tenemos una esperanza de gloria. Gloria a Dios. Nosotros vamos hacia el reino de los cielos y es una salvación eterna. Pero la Biblia dice que hay 2 caminos. Hay uno hacia arriba y otro hacia abajo. Por eso es que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, hoy está en presente, no se pierda. Dice no se pierda. O sea que hay el riesgo de perderse. Claro. Que la gente se cree que todos son salvos. Lo saco de pena y lo llevo a descansar. No se pierda. Y Cristo lo dijo, ese es Cristo hablándole a Nicodemo en Juan 3:16. ¿Ya? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces hay 2 caminos, pues nosotros tenemos que escoger. Pues en el 2019, 2017, antes de María, entró María, pues a mí me empezaron unos síntomas y unas cosas, una falta de fuerza. Yo le decía a mi esposa, no me gusta el aspecto del rostro, y me decía, no, tú no estás enfermo, no, tranquilo. Bueno, pasé todas esas vicisitudes. Ustedes saben, cuando el huracán María azotó a Puerto Rico, las oficinas de los médicos estaban cerradas. Sí. Esto fue un acabose. De hecho, yo tuve que salir con mi esposa a Estados Unidos porque fue unas condiciones y no pudimos quedar. Sí, y entonces, ¿qué sucede? Que yo me había hecho unos exámenes con una naturópata y este naturista pues me hizo unos estudios con unas máquinas que él tiene, pero él me dice, yo no estoy autorizado a darte el resultado, yo te puedo decir lo que yo vi, pero como no es un médico licenciado. Y entonces él me dijo que vio unas masas muy grandes en mi tiroides. Entonces ahí conseguí que un médico que tampoco me quería dar la autorización me permitiera tener un sonograma de tiroides. Pero cuando me hice el sonograma, no fui a ese médico que no quería, sino conseguí una endocrinóloga. Y entonces la endocrinóloga me concedió, porque yo fui allí y no había cabida. Y yo le dije a la secretaria, mira, esto es un asunto de que puede ser cáncer. Y yo necesito que ella me lea esta lectura de este estudio. Y aunque yo tenga que quedarme aquí hasta el último, yo me quedo. Y entonces ella me dijo, la presencia de Dios. Sí, ella me dijo, pero hoy no puede ser. Y yo dije, pues mordió el anzuelo porque yo no quería hoy, yo quería que me dieran. Entonces me dio la cita ahí mismo en esos días y la endocrinóloga me dijo, se supone que las masas estén a este tamaño, y me explicó, me dijo, la tuya está 4 veces ese tamaño. Y entonces ella se iba de vacaciones, era diciembre, y me dio unas instrucciones para que yo regresara en enero. Y ahí conseguí un cirujano, conseguí todas las cosas. Cuando ella regresa, que me dice, pues mira, tengo que hablar con un cirujano. Y yo, no, ya yo tengo cita con él. Yo hice todo diligentemente. Cuando me hacen la biopsia,
sale posibilidad de malignidad. El cirujano me explica y me dice, bueno, puede ser cáncer, pero no tenemos la certeza. Tenemos dos opciones: o extirparte la tiroides por completo, o extirparte la mitad, porque si no es cáncer, extirpamos esa masa y tú te quedas con la mitad, que por lo menos alguna hormona y genera el cuerpo. Pero cuando vino el resultado de la autopsia, autopsia es que no hubiera muerto, De los resultados. ajá, de la biopsia, era cáncer. Entonces me llamó, fui allá, mi esposa me dice, ¿tienes cáncer? Diagnosticado. Yo miro a mi esposa me mira a mí, yo le digo, pues, ¿y? Pues yo dije, para entrar en otra batalla más. Ajá, amén. Porque yo estoy seguro, y le pregunté al médico, que cuando le da ese diagnóstico, alguna gente empiezan a llorar, empiezan a Sí, tirarse, no, hacen 20 cosas, ¿cómo va a ser? Pero yo dije, otra batalla más. Y me tuvo que operar 2 veces. Entonces me tuvo que sacar la tiroides por completo y empecé un proceso. Me dieron yodo radioactivo. Pero luego empecé un proceso, por supuesto, ayuno, oración, búsqueda. Ahí está. Creer Ayuno, la oración, palabra. busca y creer. ¿Sí? Y entonces, en las últimas citas que tuve con la endocrinóloga, me dijo, no aparece rastro de cáncer en tu cuerpo. Gloria a Dios. Y había salido un poquito o sea, no se concentró en la tiroides, se había corrido un poco, pero la mano de Dios fue buena sobre mí, me sanó del ITP, me sanó del derrame cerebral y ahora me sana de cáncer. Gloria al O sea, Señor. yo soy testigo del poder de Dios. En mi cuerpo he sufrido, han sido diagnosticadas esas enfermedades con los resultados del laboratorio, pero luego esos mismos laboratorios han traído los resultados de que se fue la enfermedad del cuerpo, porque ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y aprovechando esta oportunidad, entiendan que venir a Cristo no es solamente sanación, ¿verdad? Para que algunas personas que escuchan digan, pues voy a convertirme a cristiano para que Dios me sane lo que tengo. Eso es parte de unos beneficios por la bondad de Dios, pero no hay peor tipo que enfermedad que la separación con Dios. Eso es una enfermedad peor que cualquiera. Y sobre todo, la salvación es más importante que cualquier cosa. Si te dan a escoger que debes ser sanado, tu alma o tu físico, lo mejor es que tu alma sea sanada primeramente, porque de nada sirve que seas sanado físicamente y después te vayas, es peor, porque la salvación vale más que cualquier objeto con valor que tú puedas darle. Dios me sacó a mí del Navy. Yo me fui en un entrenamiento para allá, me enlisté, fue un error. Sin embargo, Dios no me quería ir. Eso fue después de que yo viajé a Massachusetts. Para mí me quería comer el mundo porque sabía que había algo tan grande como Dios, el poder. Me abrió la mente, yo viví de rechazo. A mí me abandonaron en cierta manera a mi familia. Y yo vivía yo mismo menospreciándome como persona. Cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, me di cuenta, algo que usted predicó, nosotros tenemos un valor para Dios. Y desde ahí yo fui y cogí el examen, dije, voy a cogerlo, tengo capacidad, y lo pasé. Me enlisté, pero Dios no me quiso allí, quiso que viera unas cosas. Y cómo Dios me sacó, porque a veces las personas crean un Dios a su conveniencia. Pero Dios es único. A mí me sacó quebrándome 2 discos, el L4 y el L5 de la espina dorsal. El Navy, yo pasé por un proceso, los doctores me investigaron, porque no sé qué no te sacan y ya. Y cuando me enseñaron en los proyectores de la máquina, salieron que los 2 discos estaban pegados, destruidos completamente. Me dijeron, tú no puedes seguir. Y yo con esa tristeza me lo gocé. Y pasé por un proceso horrible hasta que me enviaron. Y cuando llegué, yo llegué frío, porque a pesar de que leía la palabra, las potestades existen, el ambiente lo dice todo. Cuando usted siente ambiente pesado, los aires cargados, eso es manifestación del enemigo. Sin embargo, después de un proceso en el cual tú te sientes solo,
decidí ir a una iglesia, a un culto de oración. Y en los cultos de oración ahí es donde tú encuentras los hermanitos verdaderos de la fe. Eso es. Y solamente había uno, el que abría la iglesia. Santo. Y me fui con él al altar, él rompió a llorar y me dijo, yo le había pedido a Dios que me enviara aunque sea alguien porque nadie viene. Santo. Y yo ni siquiera era de esa iglesia, pasé por allí y pasé al frente, oramos, él me abrazó, oró, nos fuimos. Al otro día mi esposa me dice, mira, vamos a conocer al doctor para que te hagan unas placas. Cuando me hicieron las placas, en el resultado salió que tengo 2 discos nuevos. Santo. ¿Sabes? Lo que quiero compartirle con estas experiencias y trayendo estas entrevistas es que hay un Dios real. Dios es como el aire. Nosotros si no respiramos, no vivimos, pero el aire existe, pero no lo podemos coger, no es físicamente visible. Pues así Dios está y nos da esa vida. Pastor, ¿qué palabra puede transmitir en estos últimos días que salga, ¿verdad?, desde lo más profundo de usted a las personas que tienen este tipo de confusión, que creen que el evangelio es de una manera cuando la palabra nos habla lo que es santidad y la senda antigua, lo que es una relación verdadera con Dios? Sí, bueno, estamos viviendo sin lugar a dudas el final de los tiempos. A nosotros nos tocó vivir esto. Cuando Amén. en la época de Jesús, cuando los apóstoles vivían, o los que fueron designados como apóstoles, fue un tiempo muy importante porque estaba el cumplimiento de todas las profecías acerca del Mesías. Estaba el Mesías allí. A nosotros nos ha tocado vivir los últimos tiempos. Y el tiempo de los últimos días será un tiempo de confusión, de mucho mensaje y un tiempo donde, por ejemplo, Satanás se ha encargado a través de las épocas de hacer que las gentes se preocuparan demasiado cuando no tenían mucho dinero. Y entonces él los atacaba por eso, pero se dio cuenta que muchos, cuando les faltaba, pues ellos se agarraban de Dios, porque no tenían de otra. Y este tiempo, Satanás ha cambiado la estrategia. Le está dando abundancia a la gente. Y entonces, aquí en Puerto Rico lo vemos, y en muchos países, que la gente, cuando tienen en abundancia, se olvidan de Dios. Amén. Entonces, Satanás ha visto que eso le funciona para alejar a la gente de Dios. Porque por eso dice, bienaventurado el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Porque el que reconoce su necesidad espiritual, ese es el que va a tener la experiencia de salvación con Dios. Pero el que descansa en sus bienes materiales, y Cristo lo dijo bien claro, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee. Cristo también dijo, ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo entero y al fin pierde su alma? Amén. Hay mucha gente ganando el mundo entero. Y entonces hay gentes que no se preparan académicamente para ganar dinero, pero están ganando mucho dinero. A veces en formas ilegales o a veces en formas legales, usando estos propios redes, estas propias medios, pues monetizan, que es la palabra que usan. Exacto. Monetizan sus productos, sus transmisiones y ganan mucho dinero, pero se olvidan de Dios. Así que es lo que dijo Cristo, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas te serán añadidas. No venimos a Dios para que Dios nos dé nada, nos venimos a Dios para que Él nos salve porque estamos perdidos. Reconocemos que somos pecadores, que hemos ofendido a Dios y venimos a buscar salvación. Y como dice el hermano Carr, lo otro, lo que se puede manifestar, una sanidad, una provisión milagrosa, alguna petición que es necesaria, la sanidad de un hijo, de un nieto, de un bisnieto, cualquier otra cosa es beneficio de los hijos de Dios. Pero hay que ser hijo de Dios primero, hay que buscar la salvación por medio de Jesucristo, porque también hay muchos mesías por ahí, hay uno solo,
Exactamente. Y Pedro lo dijo el día de Pentecostés, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres Gloria en a el Dios. cual podamos ser salvos. Amén. Jesucristo y la sangre de Cristo tiene poder. Nadie llega al Padre sino a través del Hijo. Y ese es Jesús. Pastor, me he gozado porque esto fue algo que no fue ni planificado. A mí me encanta más así que planificarlo. Sí. Le doy las gracias por el tiempo. Dios le bendiga. Ha sido de bendición. Nos lo llevamos en el corazón. Espero que el Señor, ¿verdad? Esto me dé la oportunidad en algún otro momento, ¿verdad? Pasar por aquí. Quiero saludar a la iglesia Pentecostal Revelación Divina, a la que mi esposo y yo pertenecemos. Me había comunicado de que íbamos a estar aquí en el día de hoy posiblemente, porque el viaje es largo y entonces regresar para empezar el lunes me es fuerte. Deseoso de terminar estos entrenamientos, pero me he gozado. Dios le bendiga a usted, Amén. a su esposa. ¿Puede decir nuevamente dónde está ubicada la iglesia para aquel hermano que quiera venir? Sí, Iglesia Cristiana de Avivamiento Cristo San Isabel Incorporado, en la calle Adelina Hernández en el 191. Esto se llama sector La Pra del barrio Las Cuevas de Trujillo Alto. Pero si buscas en Facebook Iglesia Cristiana de Avivamiento Cristo San Isabel Incorporado, ahí tienes el pin para llegar aquí. Ahí tienes las transmisiones que se han dado y ahí tienes también la posibilidad de conectarte para ver nuestros cultos los domingos de 10 a 12 del mediodía. Y somos una iglesia que hemos denominado que somos una iglesia para este tiempo. Amén. Somos una iglesia que cree en milagros, cree en prodigios, cree en señales, cree en maravillas. Tenemos testimonios. Aquí a veces hay una hermana, la hermana María, que a veces coja, mire pastor que me salió esto y pues, vamos a orar, venimos al altar, oramos y al rato me dice, pastor, se me fue lo que tenía, Gloria a Dios. porque creemos en la sanidad. De Gloria a hecho, Dios. se bautizó una hermana en estos días que Sí. estaba mencionando y salió luz. Sí, de hecho, no es bautismo, es rebautismo. De bautismo. Sí, porque ella Ella está bautizada. no, mira lo que pasa, ella me trae la preocupación de que se bautizó muy de niña, que Ok. para ese tiempo no sabía bien lo que ella hacía, Sí, simplemente era la rutina, ¿verdad?, de la iglesia evangélica, pero que ella quería tener esa experiencia. Yo le dije, pues no hay problema, no hay problema. Amén. Y hicimos las gestiones, se bautizó una por primera vez y hubo 2 rebautismos. Esa, cuando entra en el agua, le dio con abrir los ojos dentro del agua, porque pues ella dice que no se lo explica, pero era que Dios le quería dar esa experiencia. Cuando abre los ojos ve esa luz brillante encima de ella ahí, mientras ella está sumergida en el agua, y cuando sale a la presencia de Dios, una cosa linda. Así que hemos tenido esa experiencia y realmente Dios está aquí, en la PRA, en la iglesia que yo digo ICATS, Iglesia Cristiana de Avivamiento Cristo San Isabel Incorporado. Amén. Dios les bendiga a todos y nos vemos en una próxima.